Si miramos lo que está pasando ahora mismo entre Washington y Ottawa, no se siente como diplomacia normal. Se siente como el momento en que una relación que parecía indestructible empieza a crujir por dentro, delante de todos, y con dinero real corriendo por la mesa. Durante décadas, la frontera entre Estados Unidos y Canadá fue el ejemplo de cómo se ve una alianza estable: comercio integrado, cadenas de suministro compartidas, energía fluyendo sin drama, y una confianza que casi nadie cuestionaba. Pero en 2026, con la revisión del USMCA sobre la mesa, con una guerra de aranceles que ya viene cargando tensión desde 2025 y con Trump elevando la presión a base de amenazas, lo que antes era predecible se volvió volátil. Y lo más importante no es el titular del día, es el patrón. El estilo de negociación de Washington está chocando con un Canadá que ya no está jugando a ser el vecino amable, sino a proteger su propio tablero con lógica fría. Y ahí aparece Mark Carney, que no es un político clásico, sino un gestor de crisis con ADN financiero. Alguien que entiende una cosa que en Washington a veces se olvida: cuando el comercio es una máquina integrada, un golpe contra el otro puede rebotar y romperte a ti primero. La escena que nos trajo aquí es simple, pero la onda expansiva no lo es. En las últimas horas, Trump volvió a insinuar que incluso podría salirse del USMCA, según reportes de medios, y eso por sí solo ya es gasolina sobre un mercado que vive de certezas. Y cuando el presidente de Estados Unidos deja caer esa posibilidad, no está hablando solo de un tratado en papel. Está hablando de la arquitectura que sostiene la manufactura de Norteamérica, de la logística que cruza esa frontera miles de veces al día, de contratos firmados hace años y de decisiones de inversión que no se pueden deshacer con un tuit. Para entender por qué esto se siente como ruptura, hay que poner el foco donde casi nadie lo pone: en los puntos de presión reales, porque aquí no estamos viendo una discusión aislada sobre un sector. Estamos viendo cómo se cruzan tres cosas al mismo tiempo: la revisión del USMCA en 2026, el historial de aranceles y contramedidas que escaló fuerte en 2025, y una Casa Blanca que está usando el mismo libreto de shock para forzar concesiones. La pregunta no es si Trump puede amenazar. La pregunta es si el otro lado todavía se asusta lo suficiente como para ceder rápido. Y en este punto, la evidencia apunta a que Canadá está intentando cambiar la dinámica: menos gestos, más cálculo, más coordinación, más si haces esto, el costo te pega donde más duele. Primero, pongamos el contexto que hace que todo esto sea tan explosivo: la industria automotriz. Por fuera suena como un tema de aranceles a autos, pero por dentro es una red. El mismo vehículo se arma con piezas que cruzan la frontera varias veces. Eso no es un detalle técnico. Es la razón por la que un arancel sencillo se vuelve un impuesto multiplicado que cae en cascada sobre costos, márgenes y empleo. Hay análisis que llevan tiempo advirtiendo que golpear Canadá y México con tarifas termina golpeando operaciones y consumidores estadounidenses, porque el mercado está integrado. Y aquí aparece un detalle que muchos ignoran. En 2025, Canadá ya había aplicado contramedidas limitadas enfocadas, copiando el enfoque de Washington, incluso con tarifas sobre ciertos autos no conformes con USMCA, pero cuidando autopartes para no romper toda la máquina. Eso ya nos decía algo. Ottawa estaba aprendiendo a usar bisturí, no martillo. Ahora, avancemos al punto donde todo se siente más personal: la forma en que Trump está presionando a Canadá en temas que van más allá del acero o un producto concreto. Se habla de justicia comercial, de compensación, de contenido, de acuerdos. Un ejemplo que lo muestra con claridad es el episodio del nuevo puente Gordie Howe entre Detroit y Windsor, donde Trump amenazó con bloquear su apertura y exigió cambios o compensaciones, enmarcando el asunto como si fuera un trato que se puede detener por voluntad política. Cuando el conflicto llega al símbolo físico del vínculo entre ambos países, ya no es solo economía, es narrativa, es poder, es quien manda. Y ahí es donde Mark Carney se vuelve clave, porque el perfil importa. Carney no es solo otro primer ministro, es alguien que viene de gestionar crisis financieras, que entiende cómo se comportan los mercados cuando huelen caos,
y que sabe vender una cosa que el dinero ama: predictibilidad. Aunque Canadá haya tenido sus propias tensiones políticas y cambios de rumbo en políticas internas, como se vio en ajustes recientes sobre medidas climáticas y autos, Carney ha intentado proyectar que su objetivo es sostener industria, inversión y estabilidad en medio de un entorno de tarifas y presión externa. En un mundo saturado de incertidumbre, esa marca puede ser un arma silenciosa. Pero vamos al corazón de lo que está encendiendo todo: el apalancamiento real. Porque la fantasía común es que Canadá no tiene cartas, y eso es falso. Canadá no necesita ser más grande para tener puntos de control críticos. El ejemplo más obvio es energía. Informes del Congreso de Estados Unidos describen que el comercio bilateral es enorme y que las medidas arancelarias bajo IEEPA ya han sido un factor de tensión desde 2025, con tarifas y exenciones dependiendo de cumplimiento USMCA. Cuando hay un sistema así de interconectado, la represalia no tiene que ser un apagón total para doler. Basta con tocar puntos específicos, con frenar, con encarecer, con crear incertidumbre. La incertidumbre es un costo, y el costo crea presión política interna. Y aquí viene el giro que muchos medios tratan como un detalle, pero es el motor de la historia: la política doméstica. Trump no negocia en el vacío. Trump negocia con reloj político, con cámaras, con titulares, con la necesidad de mostrar fuerza. La amenaza es parte del espectáculo. El problema de ese método es que funciona mejor cuando el otro lado se mueve rápido para calmar, pero cuando el otro lado decide aguantar, la amenaza se convierte en una trampa para quien la lanzó. Porque si Trump amenaza con una escalada y después no la ejecuta, queda como alguien que golpea la mesa pero no dispara. Y si la ejecuta, puede golpear a su propia economía en estados clave. Eso no es teoría. Hay análisis y reportes que muestran cómo el entorno de tarifas en Norteamérica ha creado retos enormes para manufactureros, que ahora tienen que rastrear origen de componentes, reconstruir datos y absorber costos de complejidad. La presión no cae en abstracto. Cae en cadenas de suministro, en fábricas, en empleo, en precios. Por eso, cuando escuchamos que Trump estaría museando en privado la idea de salir del USMCA en plena renegociación, lo que escuchamos en realidad es una señal de escalada máxima como herramienta de presión. Y eso cambia el juego, porque deja de ser un ajuste y se vuelve amenaza existencial para el marco de comercio norteamericano. Y cuando el marco se ve amenazado, las empresas no esperan a que pase, se cubren, se congelan, se reubican, y esos movimientos no vuelven atrás fácil. Ahora, hay otra dimensión que está creciendo y que conecta con el resto del mundo: la percepción de Canadá como puerta o plataforma en acuerdos con terceros. El Financial Times reportó tensiones vinculadas a un acercamiento comercial Canadá-China y al temor de que Canadá se convierta en un canal para bienes que afecten a la industria estadounidense, especialmente en autos. Aquí no hace falta entrar en teorías, basta con entender la lógica. Si Washington cree que Ottawa puede facilitar competencia indirecta, Washington va a presionar más fuerte. Y si Ottawa siente que Washington usa esa narrativa para justificar medidas punitivas, Ottawa va a blindarse con alianzas y diversificación. Esa dinámica alimenta una espiral. Y justo ahí aparece el elemento que hace este choque mucho más serio que una discusión por una cuota o una tarifa: coordinación externa. Carney tiene la ventaja de hablar el idioma de Londres, de Bruselas, de mercados, de bancos, no porque sea bueno o malo, sino porque su red existe, y en un conflicto de reputación, la red importa. Si Canadá logra presentarse como el lado estable que respeta reglas, y a Estados Unidos como el lado que introduce shocks, eso no solo influye en titulares, influye en flujos, influye en inversión, influye en el costo del capital, y cuando el dinero toma posición, la política lo siente. Entonces, ¿qué es lo que realmente cambió esta vez? Cambió que el conflicto dejó de ser
tensión manejable, y se convirtió en un juego de gallina donde ambos saben que el choque destruye a los dos, pero también saben que ceder tiene costo político. Y en ese escenario, el que controla mejor la narrativa de estabilidad suele ganar tiempo. Y el tiempo es un arma. Carney puede aguantar más si consigue que los mercados no entren en pánico. Trump necesita resultados rápidos si quiere vender victoria. Esa asimetría es enorme. Y ahora viene la parte que casi nadie quiere decir en voz alta, porque suena demasiado grande, pero los hechos empujan hacia ahí. Estamos entrando en una etapa donde la obediencia automática dentro del bloque occidental ya no se puede asumir. Durante décadas, cuando Washington presionaba, muchos aliados se movían para no romper el frente común. Pero cuando la presión se vuelve castigo hacia amigos, el incentivo se invierte. Los aliados empiezan a preguntarse, si hoy le hacen esto a Canadá, mañana a quién le toca, y esa pregunta cambia el comportamiento, cambia el cálculo de riesgo, cambia incluso el discurso público de líderes que antes evitaban confrontar. El resultado más inmediato de todo esto no es una frase fuerte ni un momento viral. Es la sensación de que el tablero se está reescribiendo. No porque Canadá quiera ganar a Estados Unidos. Canadá no necesita ganar. Canadá necesita hacer que el costo político y económico de castigarla sea lo suficientemente alto como para que Washington se frene o negocie en términos más realistas. Ese es el núcleo del apalancamiento de precisión. No se trata de destruir, se trata de tocar puntos sensibles, justo donde duele, y hacerlo de forma que parezca racional, no emocional. Y si queremos ver hacia dónde va esto, tenemos que mirar los escenarios que se abren cuando el USMCA se vuelve una herramienta de amenaza, no un marco de estabilidad. Hay un escenario donde todo se enfría con un acuerdo ambiguo, declaraciones de cooperación, ajustes técnicos, y cada lado vende victoria a su audiencia. Hay otro escenario donde el choque se mantiene meses, tarifas, contramedidas selectivas, frontera más lenta, costos subiendo y mercados con nervios, hasta que corporaciones y legisladores empujan un freno. Y hay el escenario oscuro, ruptura real de reglas, medidas extremas, bloqueo de infraestructura o presiones sobre energía y manufactura, con consecuencias rápidas en la región de los Grandes Lagos, en precios, en empleo y en confianza. No hace falta exagerar para ver que el mero hecho de que se mencione salir del USMCA ya empuja al sistema hacia decisiones defensivas. Por eso, lo que estamos viendo no es un drama entre dos líderes, es un choque entre dos formas de entender el poder. Trump apuesta por presión pública, por amenaza como palanca, por narrativa de fuerza. Carney apuesta por cálculo, por puntos de apalancamiento, por reputación de estabilidad y por una estrategia que busca que el otro pague el costo interno de su propia escalada. Y lo más inquietante es que ambos métodos se alimentan del conflicto. Cada día de tensión le da a Trump material para su base. Cada día de caos le da a Carney argumento para presentarse como el adulto estable ante el mundo. Y si algo deja claro esta situación es esto: Norteamérica ya no es solo un mercado, es una máquina política. Y cuando la política mete la mano en la máquina, lo que se rompe primero no es un tratado, lo que se rompe primero es la confianza. Y cuando la confianza se rompe, aunque luego vuelvan a firmar papeles, la integración ya no se siente igual. Las empresas empiezan a planear por si acaso, los gobiernos diversifican por si acaso, los mercados suben prima de riesgo por si acaso, y ese por si acaso es exactamente cómo se construye un mundo más fragmentado. Así que si tenemos que quedarnos con una idea central, es esta: no estamos viendo una pelea pequeña, estamos viendo el precio real de convertir a un aliado en objetivo. Y la gran pregunta ya no es qué va a decir Trump mañana, o qué frase suelta Carney en Ottawa. La gran pregunta es cuál de los dos entiende primero que la amenaza dejó de ser teatro y ya se convirtió en una factura, una que se paga en gasolina, en autos, en empleo, en inversiones y en algo más difícil de reparar que cualquier arancel: el respeto mutuo que sostenía la frontera más tranquila del planeta.